Pues la clase del día de hoy, hermanitos, vamos a hablar de esos cuatro vientos primero. ¿Por qué lo quise separar? Porque precisamente se necesita mucho respeto, se necesita mucha conciencia para poder trabajarlos y sobre todo vamos a tener que hacer un pequeño ayuno. Recuerden que esto de pedidores de lluvia lo estamos trabajando cada 15 días, pero a partir de hoy, a partir de hoy, vamos a trabajar los días precisamente martes, ¿sí? ¿Por qué? A mí me interesa que en esta veintena trabajemos con los cuatro vientos y con los dos cuerpos energéticos. Cada uno de ellos tiene su propio trabajo. Cada uno de ellos tiene su propia forma de desarrollar, de desarrollar este hábito, este gran hermoso poder. Sí, aquí sí les hablo de poder, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente es el poder llamar, poder hablar con la lluvia. Muchos estamos un poco, un poco programados, decimos, yo me convierto en pedidor de lluvia, podré parar la lluvia y decirle, no llueva, que no llueva. No, la lluvia va a venir. Nuestro trabajo será llamarlo, ¿sí? Llamarlo, atraerlo, poder platicar con ella, ¿sí? Es indiscutible la naturaleza que tenga que pasar que va a llover, ¿sí? Es esta parte del trabajo con los vientos. Vamos a hacerlo para hacer una pequeña analogía. Es como bueno, cuando andamos enamorando a la pareja. Similar, tenemos que llevarle buen presente, tenemos que hablarle, tenemos que hablarle a estas energías como si nos comprometiéramos. Bueno, de hecho nos vamos a comprometer con ellas. ¿Cómo tratar de convencerlo para que nos den el sí? Vaya, ¿no? Cuando pues andamos ahí, ¿no? De novios, pues que ya le llevas una flor, que ya le mandas una cartita. Claro, en nuestros tiempos, ¿no? Ahora puro WhatsApp. Que una cartita, que un recadito, que una flor, que un dibujito. Bueno, ya no sabes ni qué darle con tal que te diga, sí, este es similar. Es similar el convencimiento con estas energías. Y ojo, aquí sí yo les voy a pedir un poquito de respeto si lo queremos hacer, trabajar con las energías, guardar muchísimo, tener muchísimo cuidado con respecto, con respecto a la parte del ayuno sexual. En estos 20 días, en esta veintena en la que vamos a trabajar estas energías, necesitamos guardar mucho ayuno, mucho silencio, mucho trabajo con ellos, es salir con mi poposhkomil. Recuerden que ya algunos ya preparamos nuestro poposhkomil, nuestro atecocolil, nuestro tecpad. Precisamente el día de hoy es tecpad, ahorita les voy a hablar un poquitito de manera rápida, ¿no? Y precisamente nuestro tecpad, nuestro tecocolil, nuestro poposhkomil y nuestro copalito, nuestro tabaquito. Tabaquito y copalito no nos debe de faltar en nuestro morralito de nuestras herramientas, hermanitos. No se nos olvide, cuando nosotros nos comprometimos con esto, ya no tiene reversa, ya no tiene siempre ya no. No, ahora siempre mi poposhcomet, mi atecocoli, mi tecpal, mis cerillitos, no me deben de faltar mi encendedorcito, mis cerillitos,
miocotito, ¿verdad? Siempre el morralito lo vamos a tener que tener bien preparadito para eso. ¿Por qué? Porque son nuestras herramientas de trabajo, ¿sí? Nuestro machetito, nuestro sombrerito, todo preparado. Van a ser indispensables, ¿sí? Yo sé que todavía no les he entregado sus bastones de Tlaloc, ¿sí? Los estoy trabajando, estoy colectando la madera de ahuehuete, que no es tan fácil también de colectarlo. Pero bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, con nuestro bastón en nuestra mano izquierda de ahuehuete, que es el bastón, y en esta mano vamos a tener nuestro poposhkomitl, ¿no? Y en el rumbo en el que nosotros estemos trabajando, aquí ya no va a ser tanto como rumbos, van a ser los aires, tendremos que llamarlo, ¿no? A llamarlo, a ofrendarlo, a llamarlo, a pedirle, a platicar con ellos, ¿sí? Ahora bien, en cada uno de estos aires tenemos que hacer una ofrenda diferente, que en el rumbo de Tlahuiztlampa le vamos a ofrendar tamalitos, copal, le vamos a ofrendar flores de cempasúchil o flores amarillas, le vamos a ofrendar, le vamos a ofrendar el aire amarillo, el rumbo de Tlahuiztlampa, miel. Ese es muy exclusivo para él. ¿Y por qué? Permíteme compartir la presentación, hermanitos. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, el rumbo, el aire amarillo, Yeyekakustik Chipahuac, la miel representa la sabiduría. ¿Mm? El copal es el incienso, para todos los rumbos es copal, ¿no? Que en algún rumbito, ahorita les voy a decir, por algún airecito, va a necesitar otro tipo de incienso, pero en este rumbo va a ser copal. Cuando no soy, ¿por qué ese rumbo? Bueno, vamos a retomar como les decía, nuestro bastoncito, nuestro poposhko, lo vamos a llamar. En mi caso, el rumbo de Tlahuiztlampa lo tengo de este lado. Atrás aquí de mío, mi asiento, aquí. Entonces yo me pongo enfrente de él y lo empiezo a llamar haciendo pequeños círculos y les empiezo a hablar, ¿no? Los empiezo a hablar. Pero antes de que empiece mi ceremonia, yo ya planté mi machetito aquí y ya le puse mi sombrerito, mis guaraches. Recuerden que los guaraches ya me los quité, voy a ponerlos así, uno viendo para acá, uno viendo para allá, al ladito de nuestro machetito. Enrollamos un poco nuestro pantalón descalzo, si se puede hasta las rodillas, nuestro pantaloncito, ¿sí? Y si llevamos camisa de manga larga, lo vamos a enrollar, ¿sí? Porque lo que nosotros intencionamos es que este aire entre precisamente en nuestro cuerpo, que nosotros nos volvamos uno con el aire, ¿sí? Bien, ahorita hoy les voy a explicar de manera general los 4 aires, pero vamos a trabajar con un primer aire. El aire de Tlahuiztlampa, que es el Yeyecacustic Chipahuac, es un aire muy importantísimo. ¿Por qué? Dicen los abuelos, y es lo que me han enseñado, que ese aire es el que ayuda a la que evapore el agua de los ríos, de los manantiales y del mar. La evaporización, con la evaporización del agua. ¿Por qué? Porque con los rayos del sol calientan la agüita y este aire amarillo hace que se eleve ese vapor y se formen las nubes y este mismo airecito amarillo
hace moverlos, donde tengan que, perdón, donde haya humedad y puedan cargarse esas nubecitas, donde haya frescura. Ujú. Ese es su trabajo. Y hay una plegaria especial él, para este airecito amarillo. Ahora bien, muchos de nosotros, muchos de nosotros tenemos, precisamente les platicaba ayer, tenemos que desconectarnos ya, desconectarnos de ese sistema. Vamos a empoderarnos. ¿Quién nos va a empoderar? Nosotros mismos, ¿sí? Aceptar que nosotros somos energía sagrada, aceptar que nosotros somos la fuente de la sabiduría y la fuente del poder. Nadie más, hermanito. Yo les aseguro, si nosotros aceptamos esta responsabilidad de decir, sí, soy una energía sagrada, soy una energía que me va a llevar al camino, al sendero que realmente deseo hacer yo mismo, ¿no? No lo que me diga mi compadre, no lo que me diga mi abuelito, no. Lo que yo creo que soy. Y aquí hay una palabra, ayeyekame, ajá, que quiere decir, la raíz de a, yeyeka, de yeyekat, de aire, el pluralizador, que quiere decir agua con los cuatro vientos. Es esta agua con los cuatro vientos, ¿sí? A veces, como les decía yo, cuando nosotros no observamos realmente el camino de la lluvia, ¿sí? Decimos, ay, mira, vienen las lluvias, se ven bonitos, vienen avanzando. Pero estas nubecitas se trasladan gracias a los vientos, ¿sí? Y por eso les decía yo, tenemos que ver, tenemos que ser muy observadores cuando vemos, ¿no? Tenemos en el lugar donde nosotros estemos, en esa ciudad, en esa comunidad, en esa colonia, en ese barrio, vamos a ubicar bien los rumbos. Si viene aquí, ¿por donde sale el sol? Es Yecacuste. Y le ofrendo su plegaria, le ofrendo su copalito. Gracias, abuelito viento, que tú traes las lluvias. Y viene lloviendo, pero ojo, a veces vienen bonito, ¿no? Llueve tranquilo, pero a veces viene ese aire con ese agua con viento que corre y hace esto y deshace y deshace esta agua, ¿no? Y es cuando nosotros tenemos que darle la ofrenda de copalito, ¿no? A lo mejor en ese momento no tenemos los tamalitos porque pues no siempre vamos a estar haciendo tamalitos, ¿no? Pero bueno, flor, una florecita que le demos. Su copalito no debe de faltar, como les digo, ¿no? Entonces, este Ayeyekame, algunos dicen, no, es que son malos. Vuelvo a repetir, no son malos, son aires que escuchan, que sienten, que precisamente son esos cuatro vientos, es el soplo de la vida, ¿sí? Por eso les hablaba yo el día de ayer, estamos nombrando a Yeyecas, ahí está la vida, está la energía sagrada que nos da vida. Y a todo esto vamos a ofrendarle una plegaria para iniciar a trabajar con ellos, ¿sí? Cuenta un abuelito y él sí lo vivió, dicen que vivió un abuelito que precisamente trabajaba con los vientos, ¿sí? Y él se hacía llamar precisamente Yeyecatepeyologi, así, Yeyecatepeyologi, o sea, aire del espíritu de la montaña. ¿Cuán poder tenía? Entonces él, cada vez que veía,
en esta temporada ya de lluvias, que él lo iniciaba desde abril, desde marzo, ya empezaba a trabajar como venimos trabajando. Entonces, ya iba a dejar sus ofrendas a los cuatro rumbos. Él, cuando veía que venía la lluvia con mucho viento, así con mucho aire, elevaba su bastoncito. Inclusive la réplica que se tiene en el círculo, es esa réplica que yo quiero hacerlo, ¿verdad? Hacerlo con ustedes. En la parte de arriba tiene a Tlaloc y en la parte de abajo tiene la boca de una serpiente, que precisamente simboliza Tlaloc, que es la lluvia, y la madre tierra, y lo agarramos en medio, es la conexión entre la lluvia, el agua que cae y la tierra. Nosotros somos la conexión. Bueno, entonces, dice él que los llamaba, les ofrendaba su copalito. Veía desde allá, vienen los vientos bien fuertes, ¿no? Se ven, decimos nosotros, Hualmomalintigüe, se vienen enredando, como la fotografía que tenemos aquí, miren, todo esto. Se vienen los vientos bien fuertes, o sea, luego se ve que va a llover con mucho viento, y entonces él elevaba su plegaria, sahumaba, ¿no? Y les suplicaba, les pedía que por favor pasaran en esa comunidad, en esos barbechos, en esos tlacololes, en esos sembradíos, en esos lugares con plantas frutales, pues que pasaran en paz. Y se arrodillaba frente a ellos, ¿no? Y entonces, él esperaba que llegara, ¿sí? Él esperaba y le seguía hablando, esperaba que llegaran las lluvias, pasaban encima de él con la lluvia, se mojaba y les agradecía, les decía gracias por haber pasado aquí por donde estoy yo, les agradezco, ¿no? Entonces ese era su trabajo. Y uno de los trabajos también que nosotros estamos haciendo, como les digo, seguimos estudiando, es eso. ¿Ah? ¿Ves la lluvia que viene? Pues prende tu poposhkomi y pues recíbelo, ¿no? Recibe las lluvias, llámalo. Porque muchos de nosotros, ya viene la lluvia, hay que escondernos debajo del techado o de la casa, ¿no? Es, es no, es no verlo como algo malo, sino que es verlo como parte de nosotros al trabajar con ellos, ¿sí? Y esos son, pudiéramos decirle, como los puntos que nos vamos a ir ganando, ¿no? Y entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer. Y bueno, por una de esas cosas también andamos un poquito mal de la garganta y un poquito de dolor de cabeza, pero bueno, por la gripa y todo eso, es por eso, ¿no? Pues te mojas, tú lo recibes. Tienes que hacerlo, tienes que practicarlo, como les decía yo a ustedes. Si no lo pones en práctica, pues sí se escucha bonito, pero bueno, entonces, estas lluvias, así los vamos a trabajar. Tenemos que hacer que llevar nuestro morralito, ¿verdad? Con fibra de maguey, si es posible, de isle, que le llamamos nosotros, y con eso hay que trabajar, ¿verdad? Con eso hay que trabajar precisamente con esas energías. Bien, pues la plegaria aquí está, hermano. Aquí está encerrado muchas cosas. En esta plegaria, es la plegaria que a mí me la compartieron, no es mía, a mí me lo compartieron de manera oral y yo lo escribí, ¿sí? Eh, la gran mayoría del conocimiento que me lo dan, pues no me lo dan, hagan de cuenta, pues en un librito, mira, aquí vas a leer esta oración, ¿no? De manera oral y pues ni modo, hay que tener que repetirlo, ¿verdad? Para poder quedártelo. Dice, Inteochihualis atzatzilihque, wa tlahtolteonotzali, intech nawi ayehyecame. Su trabajo sagrado de los pedidores de fertilidad, de la fertilidad, y su palabra sagrada hacia los cuatro vientos. ¿Eh?
hacia los cuatro vientos. Es nuestro trabajo, sí, pero claro, también no tan solo es saber pedir la lluvia, es saber el tiempo. Por ejemplo, les decía yo, hoy es un buen día, bueno, una buena noche, ¿no? De trabajar con TechPad, con el cuchillo de pedernal o con nuestro cuchillito de obsidiana, si lo tenemos ahí. Mineral, nos puede servir también. Tomamos nuestro cuchillito y el cuchillito de obsidiana o de pedernal, este cuchillito, pues tiene la sabiduría de nuestra madre tierra que lleva años que salió de ahí, ¿no? Entonces le decimos, cuchillito de pedernal, ayúdame a conectarme con nuestros abuelos que están en Mictlampa, con nuestros ancestros que viven en la tierra, que viven en la tierra, con con nuestras memorias ancestrales que están aquí. Ayúdame a activar ese conocimiento. Permíteme que mi chalchuitotoli se convierte en chalchuit, en ese jade hermoso, que ese jade que fluye, que avanza. Recuerden que chalchuitotoli es el guajolotito de jade. Y el jade, para nuestros ancestros, era más valioso que el mismísimo oro que se esto hoy lo podemos intencionar, ¿no? Y también con este cuchillito de pedernal vamos a cortar, vamos a cortar con, con personas que no nos suman, como dicen ahora los jóvenes, que nos restan, a personas que no nos ayudan en este camino existencial. ¿Duele? Sí, claro que duele, ¿verdad? Les decía, tienes que volar como las águilas a veces solo, incomprendido. ¿Por qué? Porque no todos entenderán tu camino, tu sendero. Chiknawi, el número 9, el número 9, el del Nahual. Hoy hay que nahualizar, hoy hay que trabajar con nuestro chalchuitotoli. Y vamos a pedirle a nuestro chalchuitotoli y nuestro cuchillito de pedernal, de obsidiana, le vamos a pedir, ayúdame. Si gustan, pueden hacerlo. Yo ahorita terminando la clase, lo intenciono aquí en el altarcito, que es el altarcito de ustedes, cuando gusten. Voy a intencionar Tecpat, mi gran señor Tec, mi gran energía de Tec. Conéctame con los abuelos, conéctame con las memorias ancestrales, con todas esas 7 generaciones que vibran en mi cuerpo, para que yo pueda conectarme con los 4 vientos, con las 4 energías, ¿sí? Claro, si ustedes lo quieren, es opcional, ¿sí? Pero pues lo único que van a perder si no lo hacen, pues es vivir esa experiencia, ¿no? Y entonces dice la plegaria así de esta manera, hermanito. Primero lo leeré de manera literal. En el segundo momento, lo leeré tal como lo hacemos con los abuelos, ¿no? O cuando nosotros hacemos la ceremonia. Esa es la plegaria. Permíteme hacerlo más grande. Muy bien. De acuerdo. Dice, no está sin naucan, yeyekame, ni kanka, amokone, ashkan, ni moknoteka, amotech. Shinachkakikan, no iknotlactor, ni motlancuaquetza, amishpa, shinechtenka kika,
To sepan, matitequipanoca, huac, ampanosque, panotlalpa, totlaxotlalua, tlaquilolua, totlaquilolua, totlacololua, tochangua, y camahuizol chompanoca. Amo xitechuitequica, nanca, amo mexcalayo, amo tamalua, amo xochahuiyayo, amo nequio, sese xochicosca, xiconcelica, campa tamechontrayocolia, y canochi toyolo, xongualaca, panintlali, pantlalticpa, xiquinatequican totlaquilua, nimocalactia, amo niquilcahuas, amo palewi. Juan machtis, oxequimen, no mahuizoicniwa. ¿No? Ahora bien, permíteme, tlacololua, tlaquilolua aquí. A ver, permíteme. Es tlacololua. Está aquí. Aquí es tlacololua. Es el tlacolol, que se siembra con una coa, y el tlaxotlali es el barbecho. ¿Sí? Bien, ahora sí, tal y como lo hacemos nosotros. Dice, no taxitziwan, no yeyecame. Ni cancan amoconen, ashkan, ni mocnoteca, amotech, xinechcaquican, No, claro. uquiquenotlahtol, ni No motlancuaquetza, tlacuacate. amishpan, xinechtencaquican, tosepan, matontequipanoca, cuacampanosque, pantocalpa, pantotlaxotlaluan, pantotlacoluluan, totlaquiloluan, tochancahuan, y camahuizol xumpanoca, an xitech, amo xitech huitequica, nancan amo mexcalayo, amo tamalua, amo xochahuiyayo, amo nequio, sese xochicoscar, xiconcelican, campatamechon tlayocolia, y canoche toyolo, xonhualacan, panintlali xonhualacan, pantutlalticpa, xiquinatequican totlacololuan, nimocnoteca, nimocalactia, amo niquilcahuas, amo paleuilis. Juan, iquinyecmachtis oxequime, nomahuizo, mamisamisguahuizo itaca. ¿Sí? Que traducido al español dice así: mis honorables padres de los cuatro vientos, aquí está tu hijo. Suplico ante ustedes, escuchen mi palabra de súplica. Me arrodillo. En ese momento se arrodilla uno. Ante ustedes, escuchen lo que sale de mi boca. Juntos trabajemos. Cuando pasen por en mi comunidad, nuestros barbechos, nuestros tlacolores, nuestras plantas frutales, nuestros hogares, con mucha humildad, pasen, no nos castiguen. Aquí está su mezcalito, sus tamalitos, sus flores aromáticas, su miel, uno a uno, un collar de flores, y hacemos la seña, agarramos el collar de flores para ponérselo al de Tlahuiztlampa, de Tlampa, el de Cihuatlampa, el de Huiztlampa, y es de Cacustic, el aire amarillo, y es de Cayayautic o Caputztic, el aire negro, y es de Cachichiltic, el aire rojo, y es de Cayayautic, no, y es de Cachutic, el aire azul.
¿no? Vamos a llevar nuestros 4 collares de flores para darles de ofrenda. Aquí está su mezcalito, su collar de flores. Recíbamelos donde les regalamos de todo corazón. Vengan, 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 vengan a esta tierra, en nuestro plano existencial, fertilicen nuestros sembradíos. Me comprometo no olvidar su ayuda y les enseñaré a otros a respetarlos y a honrarlos como se merece, ¿no? Es esa parte que nosotros tenemos que sacarlo de adentro, tenemos que sentirlo, tenemos que vibrarlo, ¿sí? Este es el inicio. Estamos llamándolos a los 4, apenas a los 4. Tenemos que tener en cuenta que ellos son energías sagradas. Tenemos que tener en cuenta que no en el primer intento vamos a conectarnos con ellos. No, hermanitos. Es un trabajo arduo. Es un trabajo, si, si lo queremos ver, es un trabajo de mucha disciplina y de mucha perseverancia. Tenemos que perseverar, hermanitos, ¿sí? Inclusive, como les decía, vemos venir las lluvias, pues nos arrodillamos ahí pidiéndolo. No siempre, no siempre va a llover en ese momento, pero lo que estamos haciendo es el poder de nuestra palabra de llamar, ¿sí? Bueno, hermanita Guadalupe, la escuchamos. No, maestro, solo para que pusiera la lámina en español, pero ya lo hizo, gracias. Perfecto, hermanita. Muchas gracias. La Socamati. Les decía yo, es necesario hacerlo. Claro, si lo queremos hacer, ¿verdad? Llamarlo. También, claro está, también decirles que nuestros abuelitos, después de esta plegaria, ellos eh, tienen una oración que es la oración católica del credo, le han cambiado un poquito. Dice, creo en un Señor Todopoderoso, que eres tú mi lluvia, que eres tú mi viento. Creo en tu poder, creo en tu ser, creo yo en que tú me puedes ayudar y estoy seguro que aquí conmigo puedes entrar. Podremos trabajar juntos para que nuestros hermanos no les haga falta su alimento y tengamos nosotros con qué agradecerte llegado el momento. Esa es la otra oración, que es todo en español, ¿no? ¿Quién lo modificó? No sabría decirles. A mí me lo enseñaron así. Entonces, después de esta pequeña plegaria, que para mí es muy poderosa, yo lo he aplicado y justamente es eso, el poder de hacerlo con el corazón, de hacerlo con la mente, ¿sí? Y aquí hay un compromiso al final que dice, yo me comprometo a decirles, a pedirles a demás personas que decirles cuán poderosos son ustedes. Son 4 vientos, ¿sí? Son 4 vientos. Y estos 4 vientos tienen las grandes energías de la bondad y de la maldad. ¿Mm? Nosotros le llamamos, cuando trabajamos con ellos, timonesnemis. Timonesnemis. ¿Qué quiere decir? Encomendarte, encomendarte a ellos, entregarte a ellos. Tú te entregas y ellos se entregan a ti. Hacemos la unión, no el pacto, la unión. Es el trabajo
en armonía, ¿sí? Ah, pero yo como les decía, no es gratis, no es gratis, hermanitos. Hay que llevarle su ofrendita, sus collares de flores, su mezcalito, sus flores, su miel. Una de las cosas que también no nos debe de faltar es la miel para ofrendar en este tipo de ceremonias, principalmente para el rumbo de este aire amarillo. ¿Por qué? Porque la miel simboliza la sabiduría, lo dulce, lo más hermoso que podemos entregarle a ellos, hermanito, ¿sí? Pero lo debemos de sentir con energía, ujú, de rodillas y con el pantalón. ¿Por qué tenemos que enrollarnos el pantalón hasta la rodilla? Bueno, se dice, se ha comprobado, dice muchos de los abuelitos, que al momento de estar caminando en la tierra, estamos trabajando, sentimos el vibrar de la tierra a través de nuestros pies. Entran esas energías y a veces ya no, y a veces nosotros somos el medio. Quizá ya nosotros no somos los que hablamos, sino que a través de nosotros están esas energías. Entran las energías. ¿Quiénes? Hermanitos, no nos olvidemos. ¿A dónde están nuestros abuelos? Enterrados en la tierra, ¿verdad? Entonces, a través de nosotros, ellos entran. No sé si les ha pasado en alguna ceremonia, que siempre yo recomiendo, debemos de estar con los pies descalzos, ¿no? Con los pies descalzos. Lo, lo mejor posible que podamos, ¿verdad? Claro que a veces, pues a lo mejor estoy enfermito, pues sí, está bien, no pasa nada, pero intenta siempre pisar la tierra, unirte a la tierra, ¿sí? Es como, es como esta parte, con esta analogía yo les quiero decir. Por ejemplo, el hermanito Matlactli Huanyeyeyec, ah, yo me le quiero acercar a él, y pues él me llama, ¿no? ¿Sabes qué, maestro? ¿Dónde podemos vernos? No, pues nos vemos acá en tal cerro, vamos, vamos. Él me llama y yo voy al lugar de la cita, del trabajo. Pero resulta que el hermanito Maslaxi Wanyeye no llega, ¿no? O, o él sabe, el hermanito, que que hay que estar puntual, ¿no? Él me está llamando y él no llega. A la próxima que me llame, que me diga, oiga, maestro, ah, yo le pensaré para ir. Digo, bueno, pues yo le estimo mucho a mi hermanito, le tengo mucho respeto, pero ya me falló una vez. Igual a lo mejor pasa lo mismo. Otra vez no va. Pasa lo mismo con esto, hermanitos. Pasa lo mismo, ¿no? Nosotros queremos esa energía. Vaya, ese poder de hablar con los aires, con la lluvia. A veces creemos que solamente es lluvia, no, hermanitos. Es el aire, es la tierra, es el aire, todos los arbolitos, todos influyen para que llueva. Ujú. Todo influye, todo está interconectado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque precisamente yo me voy al campo, me voy al cerro, y por lo general en la punta de los cerros, en los cuatro rumbos, llevo mis zapatitos bien boleaditos y no quiero ensuciarme, ¿no? Hasta cuido donde no, donde voy a pasar que no pise lodo, ¿no? Porque no quiero que se ensucien mis zapatitos, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos conectarnos con Tepeyolo, con el espíritu de la montaña? Si le hacemos, dice, ahora que ya va a salir el presidente, le hacemos el fuchi,
No, no, hermanitos. Esa parte tenemos que hacer, tenemos que trabajar, ¿no? Ah, pues si me toca ir, estar descalzo en la ceremonia, pues estoy descalzo, estoy dispuesto, como en la plegaria dice, "He aquí tu hijo arrodillado, suplicándote, porque realmente quiero estar aquí contigo, porque realmente quiero trabajar con ustedes cuatro vientos, son los cuatro vientos. Ojo, todo con exceso hace daño, todo con exceso hace daño. Por eso les decía, el aire amarillo es muy bondadoso, porque te da conocimiento. Pero ojo, no abuses de su bondad. ¿Cuál es? ¿Cuál es la parte más difícil? ¿No? ¿Cuál es la parte más difícil de saber muchas cosas? ¿Saben cuál es? El ego. El ego que te hace sentir, yo soy súper poderoso, yo sé, ¿no? Con el, con, con el exceso de conocimiento nos hace, híjole, muy vanidosos, muy altaneros, muy prepotentes. Inclusive decimos, yo como sé mucho, le quiero hacer tal maldad a tal persona, se lo hago. ¿Por qué? Porque yo sé mucho y tengo ese poder. He ahí el cuidado que le debemos de tener. Y es lo que siempre nos recuerdan los abuelitos. No te creas, no te creas superior a nadie, nos dicen ellos. No eres más, ni eres menos. Eres tú y sé tú original, ¿no? Entonces esa es la plegaria, hermanitos. Esa es la plegaria que vamos a entregarle, pues, a estas energías. Aquí nos falta un poquito, si queremos agregarle otras frases, le pueden agregar, le quieren quitarle, pues yo les diría que no, eso es lo más esencial. Como que sí le podemos agregar más cositas. Recuerden que sabemos nuestra plegaria de Tepeyolotli, nuestra plegaria de Yeyecas, en una de las clases lo dimos, nuestra plegaria de Chalchihuitlicue, nuestra plegaria de Tonatiutzin, ¿se acuerdan? A Tonatiu, ya le tenemos su plegaria. Ujú. Bueno, entonces nos pasamos con esto. Yeyecakustik, Tlahuilixchipaktsin. Yehyekakostik, Tlahuilixchipaktzin. Esta es su plegaria para este aire amarillo, ¿sí? El aire amarillo, una de las cosas que hemos observado y lo hemos visto, lo hemos comprobado, que creo que también ustedes ya lo han visto, que empieza a llover, pero el sol está presente, ¿no? Empieza a llover, vemos que está lloviendo. Sí está lloviendo, pero el sol, los rayos del sol, ahí están presentes, ¿sí? En nuestra creencia decimos, están naciendo los conejitos y los venaditos, ¿eh? No es literal, es una frase. Decimos, tlacati, tlacati, tochme, Juan masachitzinte. Tlacati, tochme, Juan masachitzinte. Decimos, están naciendo los conejitos y los venaditos. Es metafórico. Cuando nosotros, el trabajo de este aire amarillo, cuando nosotros veamos que está lloviendo y está el sol, es cuando vamos a trabajar con el aire amarillo. Vamos a empezar a conectarnos, ¿sí? Y tiene todo un porqué. ¿Por qué creen que en marzo no les dije cómo trabajar el viento? Ajá, y este cacusti, chichipaxi, no se los dije porque no lo pueden poner en práctica. Pero ahorita que llueve, sí lo pueden poner en práctica.
Por eso hay que estar pendientes, ¿sí? Hay que estar pendientes. Cuando vean así que está lloviendo y está el solecito, salgamos, salgamos a nuestro lugar de trabajo. Dice así, Yeyekakusti, tlahuilis, tlahuilis chipactzin, tlen timomalina intech y tonalmeyot, totahtzin, tonatiutzin. Tlen quitotonía, chalchicuetlicuetzin, campatictotonía, Juan, y topoquiza, quiecchiua moshu, mimotlancuaquetza, mishpa, xinechcaqui, ica noyoltona, noyolo, wa nupaquilis, nimistlazocamachililia, siempre es de rodillas, sí, pero no como de rodillas, como en señal, como mensaje de que nos humillamos, no, es porque ellos merecen respeto, ¿sí? Y porque así se piden las cosas a las energías sagradas, no con altanerismo, no con ese ego tan elevado, no, por eso dice que en ese momento están naciendo los conejitos, están naciendo porque en ese momento nosotros podemos nacer. En esa lluvia con sol están, están precisamente naciendo. ¿Quiénes son los conejitos? Los que se arrodillan ahí y están pidiendo el agua. Están pidiendo sabiduría, están pidiendo fertilidad. Recuerden que el conejito representa la gran fertilidad. Por eso decimos, están naciendo los conejitos. Es metafórico. Son personas que están ahí trabajando. Y los venaditos, recuerden que los venaditos son muy perceptivos. Están súper conectados con la tierrita, con el viento, con todo lo que existe a su alrededor. Por eso es que nacemos en ese momento. Cuando nosotros, cuando nosotros hacemos esto, estamos naciendo, estamos, estamos trabajando, están haciendo una nueva conexión entre nosotros y el aire amarillo. Porque dice, Tléntimo Malina al medio, tú que te enredas en los rayos del sol. ¿Quién? El aire amarillo. Y el aire amarillo hace que esos rayos lleguen al río, les decía yo, empiece a evaporar. Pero ahí va el aire enredado, enredado en, en esa luz. Tonalmeyos quiere decir ese rayo de luz. Tonalmeyos son los rayos del sol que llegan a la tierra, que calientan a la agüita y nos dice aquí que calientan a Chalchihuitlicuetzi, que son las aguas terrestres, y lo hacen subir hasta arriba, ¿no? Y aquí está, miren la traducción de esa plegaria. Aquí está. Aire amarillo, luz pura, resplandeciente, que te enredas en los rayos de luz de nuestro honorable generador de luz y calor, que calientas las aguas terrestres, que evaporas para hacer las nubes. Me arrodillo ante tu rostro. Escúchame con mi espíritu, con mi corazón, con mi alegría. Te agradezco. Sí, ese es lo que dice la plegaria. Es una interpretación
tratando tratando de hacer que tenga la misma esencia de lo que tienen en náhuatl, tratando de traducirlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, es lo que nos dice aquí, en esta plegaria, ¿sí? Y aquí está su traducción. Y bueno, la imagen que les muestro aquí, precisamente es lo que hace, chequen ustedes, ¿no? Este aire, ¿verdad? Que con los rayos de luz del sol, del solecito, está lloviendo. Y todo es que este campo, Tepeyolotli, tan hermoso en este tiempo de lluvias, se disfruta mucho mejor. Como hace ratito con el video que subió el hermanito Vic, ¿verdad? El hermanito Víctor, está muy hermoso ese lugar, ¿no? Escuchas el lenguaje de Chalchihuitzipe como te está hablando. Es tan mágico, tan hermoso, como la naturaleza nos da en abundancia, hermanitos. No en abundancia, ¿sí? Pero desalmados nosotros, que no le agradecemos, que nosotros nos sentimos súper superiores, que no podemos arrodillarnos ante ellos, ¿sí? Pero no como signo de humillación, no, como signo de respeto, de honor, ¿no? De agachar un poco la cabeza y decirle, pues, gracias, gracias a ti, ¿sí? He aquí donde nosotros debemos de trabajarlo, ¿sí? El día el día de mañana, si gustan, si pueden, esperemos que en estos días llueva y hagamos esta actividad. Cuando vean que está lloviendo con solecito, digan, ahora es cuando yo voy a trabajar con el airecito amarillo, ¿ah? Y y es acoustic chichipacti. El airecito limpio y puro, resplandeciente, ¿sí? Ojo, también va el conocimiento, está, vamos a pedirle sabiduría a este airecito, ¿no? No olvidemos, fortaleza, si estoy sano, estoy fuerte, voy a poder trabajar. No le vamos a pedir, dame unos 20 costales de monedas de oro. No, eso viene por consecuencia del trabajo que nosotros hagamos, ¿sí? Entonces ese es el trabajo que nos toca hacer. En estos días, tus compañeros han subido sus fotografías, dicen, no, pues estoy en tal lugar. Y qué bueno, hermanitos, me da mucho gusto que estemos conectándonos con las energías y vayamos en un día de campo, vayamos simplemente a visitar Tepeyolotli, pedirle permisito, abrazar un arbolito, tirarse así como está en esta fotografía en el pastito, ¿verdad? Y hablarle a las nubes. Sí. Uno de los ejercicios que, bueno, si lo hacen en un parque o un lugar público, seguro que los van a tachar de locos, pero no se preocupen, no van a ser los únicos que los han tachado así, ¿no? Cuando vayan, tírense en el pastito y dibujen las nubes. Curioso, sí, pero escuchan, claro. Acuéstense y díganle, nubecita, fórmame un conejito. Al primer intento quizá no les resulte. Segundo, tercer intento, nubecita, te ofrezco una flor, te ofrezco una velita. Ayúdame a formar un osito. ¿Funciona? Sí, es un buen ejercicio. ¿Por qué? Porque te estás uniendo con las nubecitas. ¿Y en las nubecitas quién vive? Chalo. Háganlo. No se pierdan esa oportunidad de poder hacer esta actividad. Háganlo, ¿sí? Conéctense. Háblenle. Háblenle a su mascotita.
Es el mejor confidente que ustedes pueden tener porque él no va a poder decir lo que tú le cuentes. Háblele a la madrecita tierra, a las plantitas. Es un buen ejercicio para poder hablar con los aires, con el fuego, con el agua. Sí, hermanitos, pero háganlo, hagámoslo. Sí, les decía yo que también una de las consecuencias que ahorita tengo, el dolor de garganta y un poquito de dolor de cabeza, pues sí, vienen las lluvias, pues vale, a pedir, a hablarle. Quizá en ese momento no me escuchen, ¿no? Es como si yo voy, por ejemplo, yo voy a un lugar. A lo mejor ustedes, todos los que estamos aquí, permítanme, a los 17 que estamos en la clase, ni nos conocemos, pero yo voy pasando y le digo a la hermanita Guadalupe, quizá nada más me voltee a ver, ¿qué? ¿Dónde lo conozco? ¿Qué? ¿No? La primera vez, la segunda vez, hermanita Guadalupe, ¿cómo está? Quizá en la segunda vez me haga, hola, ¿no? Igual con la hermanita papá lotista. Hola hermanita, buenos días. Puede voltearme a ver. Sí, buenos días. Pero paso nuevamente. Buenos días, hermano. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿A dónde va? Poco a poquito, vamos entablando esa conversación, esa comunicación, y verán que sí resulta, hermanitos. No perdamos la esperanza. Recuerden, hay que ser perseverantes, hay que ser disciplinados, ¿verdad? Lo que hablábamos ayer de Chalchihuitlicue. Chalchihuitlicue no dice, ay, pobrecita de mí, porque pues ya aquí hay una roca, aquí ya cerraron y yo ya no puedo pasar. Ah, de ninguna manera. Busca la manera de irse. O ya la atrapaste, Chalchihuitlicue, en tus manos y lo vas a tener el agua. Claro que no, empieza a buscar. Dale en tus manos ese agua, ¿verdad? Entonces, todo esto sucede lo mismo, hermanitos. Necesitamos nosotros intentar hacerlo. Hagámoslo. Y me cuentan ustedes cómo cómo lo han trabajado. No olviden que la perseverancia nos va a ayudar, ¿sí? Pero intentémoslo con lo más simple, con lo que hay a nuestro alrededor para hablar. Pero ahorita es un buen momento en tiempo de lluvias. Todos los días, todas las tardes hay nubecitas. Mañana es domingo. Muchos a lo mejor no laboran, pero muchos sí trabajan. En la tardecita, pues saquen es más, no saquen ni siquiera su tapetito así en la tierrita, tírense y empiecen a hablar con las nubecitas. Empiecen a hablar con el aire. El aire es el que les va a ayudar para que les dé forma a las nubecitas. En esta temporada de lluvias, bueno, aquí en su pueblo, es cuando parten mucho las moscas, ¿no? Híjole, tantitito te descuidas y la fruta, la comida, no lo tapas, se llena de moscas. Aquí donde estoy, a veces llegan a entrar las mosquitas, ¿sí? En uno de estos días yo les decía, óigame, pues déjenme trabajar, ¿no? O sea, está bien que quieran vivir aquí conmigo, quieran dormir aquí cerca de mi king size, ¿no? Pero, ¿cómo creen? Tranquilícense, pueden refugiarse aquí porque llueve, pero pues, tienen que salir. Entonces ahí me ven hablando solito. Al principio, al principio se siente raro. Dice, híjole, que nadie me escuche, porque no, así es que ya me deschaveté. Ya me falta un tornillo, pero no, hermanitos. Ese es el camino, ese es el sendero, ¿sí? Hagámoslo. El día de hoy hablamos solamente con una sola energía. El día de hoy solamente les presento esto.
¿sí? El día martes vamos a trabajar con los otros tres vientos. Ahorita hablamos de manera general los 4 vientos. El día martes vamos a trabajar con este. Sí, hermanita Raquel, la escucho. Sebastián, y gracias. Una pregunta. Al inicio de la clase preguntó por la quincena, por la veintena que vamos a estrenar el martes, y ya vi en mi agenda que es Tecuilhuitontli, Tecuilhuitontli. Pero mi pregunta es, esto de la ceremoniación de estos 4 vientos, ¿cómo está ligada bueno, debe de tener su relación, ¿verdad? Pero ¿cómo está ligada con Tecuilhuitontli? Ujú. Sí, hermanita, Tlazocamati. Gracias, la Socamati. Tecuicuil, como que muchísimos colores, ¿no? En este momento ya la mayoría de las plantas ya, ya reenverdecieron. Empezamos a ver de diferentes colores. Cuicuilti quiere decir pinto, de diferentes colores llegamos a ver, ¿sí? De diferentes colores. Y tienen relación con los 4 vientos. Son 4 colores, son 4 energías, son 4 rumbos, son 4 Tezcatlipocas, que unidos con ellos, Tecuicuiltontli, ¿sí? En el cual nosotros vamos a trabajar con diferentes colores. ¿Por qué no lo hicimos en Toshka? ¿Por qué no lo hicimos en Extacualistli? No, es en esta veintena. Cuicuil de colores, de pintito, ¿sí? Se refiere a estas aires, a estos 20 días con los cuales vamos a trabajar. Ojo, estos 20 energías desde Zipacli hasta Xochitl, los vamos a ligar al aire, los vamos a ligar a cómo pedir todos los días fertilidad, todos los días la conexión con la lluvia. ¿Sí, hermanita? Sí tiene conexión, sí tiene relación, ¿sí? Ahorita no trabajamos, por ejemplo, la energía de Xipetotec, ¿no? Ahorita estamos en Chopanco o Tlaxopan, cuando reenverdece todo. Hermanita Guadalupe, por favor. Sí, dos preguntas, maestro. Una es, y nada más para confirmar, lo que se hace con las ofrendas, pues se deja en el lugar para Tepeyolotli, ¿verdad? Sí. Sí. Y la otra pregunta es, ¿por qué el ayuno sexual? ¿Cuál es el significado detrás de ello? Muy buena pregunta. Lo que les decía, aquí es un buen requisito, es un gran requisito para trabajar con las energías, que algunos desde muy jóvenes tienen esa energía. El poder de lo sexual, si lo enfocamos, si lo enfocamos a un objetivo, tiene la misma fuerza que en el disfrute, que en el éxtasis de tener relaciones sexuales, de hacer el amor. Tiene la misma fuerza, te eleva esa energía, te potencializa, ¿no? Bueno, ya somos adultos los que estamos aquí. Después de tener esta relación, los hombres se bajan esas energías, se tranquilizan. Al igual las mujeres cuando llegan a ese éxtasis, llegan a esa relajación, a esa tranquilidad.
Pero antes de que sucediera eso, estaba la energía bien empoderada de nuestro cuerpo. Por eso es que se pide que no, que no, que no se tengan relaciones. Porque esa energía lo vamos a empoderar, lo vamos a encaminar hacia esta actividad, el de trabajar con los cuatro, yeyecame, a yeyecame, ¿no? Pero también para trabajar con los dos cuerpos energéticos. ¿Cuáles? Ilhuicatlampa, con las energías del universo, con las energías de la Tierra, y nosotros vamos a hacer el puente entre el universo y la Tierra. ¿Qué vamos a pedir? Justamente eso, el poder, la energía que se nos conceda, ¿sí? ¿Sí, hermanita? Sí es importante. Ahora bien, he ahí donde muchos de los abuelos te lo recalcan, te lo dicen. Por eso es que hacemos la celebración de 52 años, ¿no? Después de los 52 años, nuestro cuerpo ya no necesita mucho esa parte sexual. Ya está preparado como para enfocarte en lo que vas a hacer. Ya te retiraste un poco de ese trabajo laboral, de hacer esto. Ya tienes una fuente un poquito, ya no estás pensando en eso, ya los hijos ya crecieron, ya tienen su trabajo, quizá, porque también hay que dejarlos que vuelen, que luego y los vas a tener, los vas a estar manteniendo, ¿no? Entonces, pues ya te dedicas más de lleno con esto, pero te estás preparando, te estás preparando. ¿Sí, hermanita? Espero haberle contestado su pregunta. ¿Sí? Entonces, es la disciplina, hermanito. Esa es parte de una disciplina. Si yo quiero hablar con las nubes, pues lo voy a intentar y lo voy a intentar y hasta que yo pueda, que me sienta conectado. ¿Qué se siente estar conectado? Pues yo les puedo platicar, pero qué mejor que si usted, mi verdad, ¿eh? No en el utilice, pero también ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Al momento de conectarnos con las nubes, crean o no, sucede, ¿sí? Nosotros lo comprobamos con un hermanito hace 2 años. Hace 2 años nos visitaron los hermanitos y fuimos a la montaña de Tlahuizlampa para una iniciación de Tonalpúquer. Entonces empezó a llover, era en esta temporada de lluvias. Vinieron y este hermanito estaba lloviendo, empezó a hablarle las nubes, se calmaron en ese momento las lluvias, nos dejó, nos dio tiempo bajar de la montaña hasta casa, su casa, y otra vez se suelta la lluvia, empieza a llover, ¿no? Entonces es ese trabajo que podemos hacer, que nosotros podemos ejercitarlo. Y bien, el día de hoy vimos nada más a grandes rasgos, esta energía, ¿no? Que es el de Yehyecacuspik, Tlahuilis, de Tlahuili de luz, Chipaxin, luz clara, resplandeciente, hermosa, ¿sí? Nos hace falta aquí está el aire amarillo, nos hace falta Yehyeka Miki Holwatzintli, Yehyeka Kaputz Teochipayoptzi, es el aire del norte, el aire del, de nuestros muertitos, de nuestros abuelos que ya trascendieron. Es un aire negro. Ojo, este aire negro tiene un gran poder. Por eso les hablaba de Tepa, de conectarnos con nuestros abuelitos. Este aire es muy poderoso. Si nosotros lo empezamos a trabajar, podemos hacer muchísimas cosas, buenas y malas. ¿Se puede? Está en forma dual. ¿Mm? Solo recordemos, como el ejercicio que hicimos, escupe
y ese algo que tú escupes se te va a regresar. Solo eso no hay que olvidar, ¿sí? El Chichilsihuayeyecatzi, el aire de la energía femenina, el de Cihuatlán. Y yo el Yeyecachipatzin, que es el aire del corazón, el aire de la parte interna. No sé si ustedes han escuchado cuando dicen también esta parte de este aire, es que me agarró el mal aire, no sé, me siento dolorido, me siento. Ese es este aire. O decimos, es que me agarró el aire de muerto. Aquí en el pueblo luego decimos, es que me agarró el aire de muerto, me duele aquí en mi cuello y no puedo estar. Hasta que a alguien que sabe hablarle al aire negro, al aire rojo, te quita ese aire. Ujú. Y el siguiente es el aire. Yehyekatlalok shuhtzi, shuhtik, chipak, shuyeyektzin. El aire azul, el aire de Tlaloc, de Chalchihuitl. Y precisamente que es lo que hace que se trabaje con este rumbo. Y esto los vamos a ver el día martes, hermanitos. ¿Sí? Pero por ahora se preparan ustedes con su poposh comer. Yo sé que algunos hermanitos ya están trabajando con su poposh comer. Ya sahumaron con lo que es en la veintena de Toshkal. Recuerden que en la veintena de Toshkal sahumamos nuestro altar, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestras herramientas de trabajo. ¿Se acuerdan? Y nos sahumamos a nosotros porque el regente era precisamente Tezcatlipoca, ¿no? Bueno, pues hermanitos, ese es el trabajo que vamos a hacer. No están obligados a hacer los ejercicios, no están obligados, pero si los quieren hacer, protéjanse, por favor. Ya hablamos en una clase sobre cómo vamos a protegernos, ¿verdad? Con tabaco, con ajo, inclusive con la misma saliva que tenemos en la parte de nuestra coronilla, nuestro ombligo, en nuestros genitales, en nuestras uñas, el ombliguito, si hay que conseguirse una fajita y ponerse esa piedrita de obsidiana, que le llaman ombliguera, hay que taparlo. E inclusive, hermanitos, si ustedes van a una ceremonia y están haciendo, pónganle una ceremonia de limpieza, una ceremonia de curación, tengan cuidado. ¿Cómo pueden protegerse? Unan sus manitas y cierren su ombligo y parte de sus genitales, como si lo hicieran normalmente, en sus manos, y lo cubren. Y están protegiendo sus partes energéticas. O si están sentaditos y ven que empiezan a trabajar una energía, crucen sus piecitos y se están protegiendo para que esas energías no entren en su cuerpo. Ojo, la energía no se elimina, solo cambia, solo se va, ¿no? Y tiene que buscar otro cuerpo, tiene que buscar otro recipiente de donde va a ir. Y a veces, desafortunadamente, los que estamos ahí cerca somos los más vulnerables si no sabemos protegernos, ¿no? Discretamente, si no lleva nada de protección, discretamente, pues ya le ponen su ombliguito, su coronilla, como que se están peinando. Protéjanse, ¿sí? Protéjanse siempre. En toda ceremonia es importante que se protejan. ¿Por qué? Porque aunque veas el hermanito viene con mucho amor, con mucha paz, es lo que muestra. Pero aquí y aquí igual viene cargado de otra energía, ni él mismo sabe que viene esa energía. Por eso hay que tener cuidado en ese trabajo.
No con esto los estoy espantando. No, es que es eso. No, 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 no. Es para prevenirnos. ¿Sí, hermanitos? Y recuerden que compramos un Mecas de Deichler. Podemos ponernos debajo de nuestra ropa. Y si sabemos que vamos a hacer esta energía. O una faja roja que muchos lo utilizamos o lo utilizan. Todo eso tiene un porqué de las protecciones. Pero bueno, hermanitos, no sé si tuvieran alguna pregunta. Para mí esta es la introducción porque el día martes vamos a empezar directamente trabajando con los 4 vientos. Inténtelo, practíquenlo. Y por eso, y bueno, yo esta misma plegaria, mañana en la mañanita, les envío la plegaria y les envío el audio para que lo practiquen. ¿Sí? Claro, los que quieran practicar, los hermanitos. Y los que no, pues también, no pasa nada. No les va a caer una maldición de 20 años, ¿no? No, ninguna manera. ¿Sí, hermanitos? Hermanitas, no sé si tuvieran alguna otra pregunta y si no, nos vemos el día de mañana. El día de mañana, sin falta, hermanita Guadalupe, si me manda la fecha de Montemi, por favor, para hacer el ejercicio. Recuerden que mañana domingo es de charla, es de tocar un punto que nos interese y a trabajar. ¿Sí? ¿De cuál me monté mi maestro? ¿El que quedó pendiente aquella vez? Quedó pendiente una fecha, me acuerdo muy bien. Ah, sí, sí. Ok, está bien. Por Mañana favor, se la mando al por grupo. favor. Si gusta el grupo, igual y podemos adelantarlo y tratar de trabajarlo. Y ahora sí, me van a ayudar a leer el tonal. Ah, que sale que es del Shuir Tecpat. ¿Cuál sería su regente de Tecpat? Y así. Vamos a Ah, irlo leyendo, ejercitándolo. No, no es para evidenciar que este no estudia. No, 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 hermanitos, es para practicarlo. Estamos en confianza. Estamos en familia para ayudarnos. ¿Les parece? Bien, hermanito. sí, gracias. Bueno, Mañana se lo mando. no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente acta. Esta misa ha terminado. No es cierto.